Estamos. Bien, buen día. En una nueva edición de Diálogos frente al Palacio de Justicia, tenemos el placer de convocar al doctor Juan Carlos Frontera, abogado litigante, doctor en Historia, y realmente es un placer tenerlo aquí, sobre todo para hablar de un tema que últimamente concita mucho la atención de los argentinos cuando se distraen de sus problemas más acuciantes, como el tema de la inflación, de la economía, pero creo que este es un tema que, más allá de esos dos primeros, sigue en la lista. Es el tema de la Corte Suprema. En este momento y de hace un tiempo se ve un ataque desde ciertos grupos de presión y de poder hacia la Corte Suprema, y también se aprecia un nuevo activismo judicial de la Corte Suprema en todo lo que es institucional, porque uno mira el acuerdo de todas las semanas y uno ve que últimamente la Corte está fallando poco, más que nada cuestiones de competencia y alguna cuestión así. O sea, se ve que la falta de integración plena ha resentido su funcionamiento un poco. Doctor Frontera, ¿cómo ve usted la situación actual de la Corte y los episodios de últimos tiempos que estamos viendo? En primer lugar, quiero agradecer la invitación a D&D y agradecerle al doctor Marcelo López Mesa este espacio que me brinda para reflexionar con usted. El primer punto es poder interpretar o poder empezar a comprender que hay una dinámica institucional que también está enmarcada en un contexto cultural. O sea que la presión entre los poderes del Estado es parte de una dinámica, ¿sí? Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Y qué podemos? Y ese creo que es un punto para empezar a sincerarnos frente a los problemas, ¿no? Poder realizar ese diagnóstico, pensar en ese ideal que queremos llegar, que queremos acordar como sociedad, y luego ver qué podemos en los próximos pasos. Claro está, lo que usted describe es esa tensión, cuando usted menciona ese activismo judicial. Yo creo que también está dado ese activismo judicial no solamente en la doctrina moderna como se plantea, sino también en la raíz. Nosotros no tuvimos un modelo de división de poderes, sino un modelo de división de funciones, donde esos jueces de antaño, de la etapa colonial, funcionaban y daban justicia en nombre del rey. Iban mucho más allá de una función judicial muchas veces y avanzaban sobre otras cuestiones, y a veces, por supuesto, con un sistema y un modelo distinto, avanzaban más allá de la norma, buscando la solución del caso para que esa sociedad logre tener una armonía y los ciudadanos, en aquel tiempo los vecinos, pudieran tener acceso a los derechos, a sus derechos. Como lo hacía haciendo el Tribunal Supremo ahora. Exactamente. La siguiente pregunta que creo que nos tenemos que hacer es: ¿cuánto hemos recorrido en estos 200 años? Hemos recorrido muchísimo, porque hemos pasado de un modelo eminentemente personalista, autocrático, como el modelo colonial, a un modelo republicano, donde ya desaparece la idea del vecino y aparece la idea del ciudadano, que reclama los derechos que son reconocidos, no los derechos que se les da, sino los derechos que son reconocidos. En función de esto, hemos crecido muchísimo en este siglo XX y el siglo XXI, por más que veamos todos los traspiés que tuvimos. Cuidado que el siglo XIX también tuvo precariedad institucional y provisionalidad constitucional. O sea, ¿cuántos documentos constitucionales tuvimos en el siglo XIX? No pensemos solamente a nivel nacional, sino pensemos a nivel provincial. ¿Cuántos gobernadores se fueron sucediendo en cada una de las provincias? Hemos logrado, sobre todo yo digo a partir del 2001, con el retorno a la democracia, por supuesto, pero a partir del 2001, en esa profunda crisis, hubo 8 presidentes en una semana y salimos con la ley, que no es poco. Nos puede gustar más o menos cómo se salió, quiénes fueron los personajes elegidos en el marco político, pero la verdad es que salimos con la ley, salimos con la Constitución en la mano, ¿sí? Entonces, dentro de ese diseño republicano, en esos pesos y contrapesos, esos balances que están entre los poderes, es lógico que se generen tensiones. Y en ese diseño de la Corte aparecen dos poderes claramente que intervienen, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, preguntarnos qué Corte queremos.
Y sin duda necesitamos una corte lo más fuerte posible, con la mayor cantidad de fortalezas, para poder equilibrarse frente a los otros poderes. Y ahí aparece la cuestión del número, una cuestión tan debatida en este momento. Ese es un tema que no puedo dejar de preguntar. No, por supuesto. Yo personalmente, y quiero saber si usted coincide, yo creo que una corte de 25 es un delirio. Por una razón, porque si se le da a cada gobernador actual la posibilidad de nombrar a alguien, la experiencia que tengo, que he visto mucho cuando se deja, digamos, en las provincias que el gobernador nombre, suelen nombrar de lo peorcito que tienen. Porque nombran los que son más de confianza, y los que son más de confianza suelen ser simples partidarios, no juristas. Entonces, mi opinión es que si se pusiera una corte de 25, más allá de que sería un instrumento judicial absolutamente disfuncional, no estaría integrado precisamente por los mejores. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, yo independientemente de a quién se elige o por qué se lo elige, claramente en el debate en torno a la cantidad de miembros de la Corte, y sobre todo con el último tiempo que aparece la idea de 11, 16, 25, aparece el tema de la representatividad de los miembros de la Corte, un elemento que era propio del Poder Legislativo, era propio del Poder Ejecutivo, digo del Poder Legislativo en la característica de la representatividad con respecto a la ciudadanía, pero ahora se plantea con respecto a la Corte, ¿no? Representación por regiones, la representación en cuanto a la paridad de género. ¿Y la idoneidad? Y la idoneidad, por supuesto, por supuesto. Porque muchas veces ese tipo de cuestiones, ese tipo de consideraciones, tiene que ser mujer. Y hay en el momento, en ese lugar, una mujer que se destaque, porque no siempre ocurre. Uno ve a veces que se han nombrado personas como representantes, por ejemplo, el caso de Río Negro. Río Negro tiene 5 circunscripciones judiciales y se estila que cada uno de los jueces represente a una. Yo le puedo asegurar que con ese tipo de criterios ha llegado al Tribunal de Río Negro personas que por la suya capaz que no hubieran pasado de secretarios de grado. Entonces es peligroso el tema de la representación en el Poder Judicial, porque justamente lo que se requiere, como el poder es tan grande que se pone en las manos de esas personas, se requiere personas especialmente idóneas y que sean elegidos por sus características, no por su representatividad. Yo no sé si usted coincide en eso. No, por supuesto, tienen que llegar los más idóneos a las posiciones, pero lo traía como una tensión, ¿no? La tensión que se da en el debate, que todas las posturas son válidas en cuanto a esa cuestión de la representatividad de la Corte. Ahora preguntarnos, como dice, ¿cómo acotamos esa representatividad o cómo le damos el significado? Yo creo que el número no solamente tiene que ver con la representatividad, sino que el número tiene que ver sobre todo con el poder de cada uno de los votos que tiene cada uno de los miembros. O sea, entiendo yo, no sé qué opinará usted, que cuando el número es un número acotado, cada voto en la Corte tiene más poder que si ingresan más miembros. Tal vez demasiado. Exactamente, se diluye de alguna forma. Es como si planteamos un modelo, si lo lleváramos al legislativo, si es un modelo unicameral o bicameral. O sea, en el modelo bicameral claramente estamos duplicando autoridades y hay una idea, es que generalmente en los modelos presidencialistas funciona un modelo bicameral y no unicameral. Entonces yo aquí creo que esto es una opinión mía a partir de un análisis histórico argentino, es lo ideal para mí sería el número de 7. Creo que el número de 7, si bien en la Constitución del 53 se habla del número de 5 y luego ya en la reforma del 60 desaparecen los números y eso va a depender un poco de una ley que surja del Congreso, el 7 me da la siguiente sensación, ¿no? La siguiente especulación. Es por enfermedad, por muerte o por renuncia, la cefalía de esos sitiales no impide el funcionamiento de la Corte, porque tranquilamente la Corte ha demostrado que con 5 miembros puede funcionar y han funcionado a veces con menos miembros, ¿sí? La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer, o sea, aquí creo que de alguna forma dando respuesta a lo que usted me dice, creo que el número debe ser pequeño, y el número 7 di las razones brevemente, creo que hay muchas más, pero por el tiempo no lo voy a exponer. La Corte de 9 para Estados Unidos está perfecta, sí, pero para nosotros en la historia no funcionó. Exactamente, no funcionó. No funcionó. Cuidado que nosotros tengamos en cuenta que el tema del Poder Judicial y la legitimidad de los jueces en nuestra historia
ha sido situaciones difíciles. Pensemos simplemente en la relación de la Corte con Frondizi en su momento, que antes de comenzar el programa lo hablábamos. También la legitimidad de los jueces cuando asume Alfonsín. O sea, vemos la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en el siglo XX ha tenido muchísimas tensiones propias de nuestra historia, sobre todo con las interrupciones de los periodos democráticos. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, que yo creo que en otros, usted mencionaba el caso de Salta, y hablábamos antes de comenzar el programa, y mencionamos otros países, la cuestión de la periodicidad, ¿no? La periodicidad dentro de la permanencia. Sin duda, el juez tiene que actuar libremente, de acuerdo a la función que le da la Constitución, pero al mismo tiempo puede estar acotado en el tiempo. Yo creo que está acotado en un plazo de 12 años, pensando en 3 mandatos presidenciales, da la posibilidad de, por un lado, que el que ingresa a la Corte, que va a detentar una posición importantísima dentro de la sociedad y con gran permanencia, porque sería quien está más tiempo, sería el doble de tiempo que un senador, 3 veces lo que está un presidente y 2 veces lo que está un senador, daría la posibilidad que en ese transcurso, al vencerse el plazo, el mismo sistema permita la renovación del alto tribunal. Quizás habría que preguntar si tiene que ser por mitades. Entonces, cada tantos periodos presidenciales habría por lo menos un segmento de la Corte podría ser renovada, y también renovar la propia doctrina de la Corte, poder también generar renovaciones generacionales, que eso también es una exigencia dentro del modelo republicano, que es la alternancia en el poder. No solamente la alternancia entre las personas, sino también la alternancia entre las generaciones. Y poder que el propio sistema vaya permitiendo de alguna forma una renovación. Yo tengo experiencia en Colombia, lo he visto funcionar en Colombia, y en Colombia son 8 años. El problema es que ya han pasado más de 70, por ejemplo, hablo de la Sala Civil, que es la que más conozco. Sí. Por la Sala Civil de Colombia ya han pasado más de 70 y pico jueces, y hoy ya no tienen jurista para nombrar. Bueno, acá en Argentina no sería un problema porque juristas en la Corte es raro que existan. Si se fija, después de Augusto Belluccio, por ejemplo, no ha habido juristas verdaderos en la Corte en derecho civil. Ha habido gente que podía saber más o podía saber menos, pero no de lo que nosotros llamamos un jurista. Y si usted no se fija en los últimos 40 o 50 años, ¿cuántos juristas verdaderos han integrado la Corte? Muy pocos. Muy pocos. Margarita Argúas, a poquitos nombres se suelen. En Colombia han tenido otro cuidado, han tenido el cuidado de nombrar juristas en serio, lo mejor que tenían. Pero claro, con la periodicidad de los 8 años ya se les han ido acabando. Entonces actualmente tienen que hacer realmente una búsqueda bastante importante para encontrar a alguien que a lo mejor no siendo un jurista pueda llegar a serlo. Y realmente ya, por ejemplo, todos los grandes nombres, Jaramillo, todos los grandes nombres han ido pasando. A Rubla Paucar, por ejemplo. Entonces, ese tema también hay que contemplarlo, porque claro, también hay un número de gente que sepa derecho en serio en un país como para esas posiciones, y cada vez más chico, porque cada vez se estudia menos, se lee menos. Entonces, yo personalmente creo, y esta es mi pregunta, si usted no nota que la debilidad jurídica de la Corte, que en algunos aspectos se ha constatado más eficazmente que en otros, ha conspirado también contra la institucionalidad argentina. Porque se han permitido cosas que una Corte fuerte no hubiera permitido. Por ejemplo. Quizás en el rol de historiador, yo siempre digo que cuando uno está en el contexto, la evaluación sobre las personas se hace en esa batalla diaria y en ese contacto diario. La envergadura de los hombres sí se puede, de hombres y mujeres por supuesto, se puede vislumbrar en el momento, pero también a lo largo de la historia o con el tiempo uno puede cobrar verdadera dimensión de lo que significó esa persona en la función que cumplió. Nosotros tenemos escuelas de derecho muy fuertes en el país y tenemos una tradición jurídica muy fuerte. Yo no creo que en una renovación de periodos de 12 años con 7 miembros tengamos dificultades. Pienso en Mendoza, pienso en Córdoba, pienso en Tucumán, pienso en el litoral, pienso en el sur, pienso en La Plata, en Buenos Aires. O sea, nosotros tenemos verdaderos pulmones de producción de juristas, ¿sí? También
esos juristas que llegan a la Corte tienen que estar acompañados con la prudencia, porque son actos de gobierno. O sea, yo creo que el Poder Judicial, y usted fue juez y quizás tenga una opinión distinta, uno se encuentra con la labor técnica, o sea, poder responder técnicamente para poder reconocer los derechos a las partes, pero al mismo tiempo aparece la prudencia porque es un acto, en última instancia es un acto de gobierno también. Entonces, la falta de prudencia en el acto puede también traer inconvenientes sociales. Y el alto tribunal yo creo que es donde uno más vislumbra esas dos virtudes que uno puede exigir, ¿no? La prudencia política y al mismo tiempo la sabiduría técnica, si usted me permite. Y esa conjunción es difícil de lograr, sí, no todos podemos llegar a tener esas virtudes, yo me incluyo, no las tengo, pero creo que tenemos que confiar también en nosotros mismos al ver el crecimiento que tuvimos en 200 años, y vuelvo a decir, en el último tiempo hemos tenido muchísimos crecimientos. Uno puede quedarse con el dato diario, que a veces no es simpático, es doloroso, pero si uno lo ve en un contexto de un proceso histórico, hemos crecido muchísimo. Somos una democracia y una república joven. El año que viene recién cumplimos 40 años. Parece que no, parece que tuviéramos 200 años de república y democracia, y no es así. Recién hacia 1878 pudimos cerrar, a mi entender, nuestra guerra civil. Podemos consolidar los poderes del Estado a partir de 1860. Tuvimos reveses políticos a lo largo de todo el siglo XX, donde tenemos provisionalidad constitucional en este sentido. Tenemos 2 reformas constitucionales que se dan en periodo de facto. Y en ambos casos funciona el principio de acatamiento. Entonces, yo creo que tenemos que confiar en nosotros. Yo creo que hemos demostrado que podemos y tenemos que aprender a vivir en esa vida republicana. Como decía yo al principio, yo creo que ahí aparece el elemento cultural, ¿no? Tenemos que confiar en que podemos y tener muy claro hasta dónde podemos llegar y no atemorizarnos frente a las tensiones. Al Poder Ejecutivo, desde Juárez Selman, y perdón que acá va a la audiencia, les pido disculpas porque sale el historiador, le exigimos al presidente el unicato, o sea, tiene que dominar el Poder Ejecutivo, el espacio político, el Congreso, los gobernadores y la Corte. Más autocrático que eso no hay. Y en ese esquema sobresale un nombre. Sí. Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, tenemos que recuperar, está la figura de Carlos Pellegrini, que sucede a Juárez Selman frente a esa crisis del 90, una crisis de crecimiento. Pero cuando yo tomo del 83 hasta ahora, con todas las interrupciones que tuvimos al periodo democrático republicano, que afecta al federalismo también, esos periodos de facto, y ver cómo se fue logrando un crecimiento desde el punto de vista institucional. Hoy nadie duda de que el presidente tiene que cumplir su mandato. Nadie duda de que las instituciones tienen que tener dinámica y tienen que tener fuerza. Ahora la pregunta es ¿cómo? Y ahí aparece lo que podemos, ¿no? Y aparecen las tensiones. Recién hablábamos de la representatividad del interior del propio federalismo, o sea, cómo podemos lograr de alguna forma esa representatividad hacia el resto del país. Si uno ve históricamente cómo se fue conformando la Corte y de qué universidades fueron surgiendo, de qué polos universidades fueron saliendo, no salieron de todos. Hay desafíos y creo que este diagnóstico que usted hace es, bueno, hay que potenciar algunas cuestiones para poder lograr más, pero hemos logrado muchísimo. Yo tengo una posición optimista, quizás frente a lo negativo que a veces uno sale al medio, lo ve, yo creo que podemos, hemos logrado muchísimo. Cuando uno mira hacia atrás el país o nuestra propia vivencia, uno cuando es joven, cuando es chico, cree o quiere creer que todas las cuestiones del país, nuestra vida incluso, está regida por alguien que ve más allá, que tiene en la cabeza un proyecto, que sabe hacia dónde vamos y que sabe dirigirnos. Esas ideas infantiles que uno tenía han ido quedando desmentidas por la realidad. ¿Usted no cree que realmente la carencia más importante que hemos tenido en las últimas décadas ha sido la falta de un proyecto? Porque está claro que Roca tuvo un proyecto, que fue el proyecto de la generación del 80, la llamada generación del 80, que puede tener sus bondades, puede ser criticado, pero era un proyecto concreto de una generación que llegó a llevarnos al 7º o 8º lugar del mundo. Cuando eso se agotó,
No hubo nada que pueda cambiarlo. Todos fueron tácticas en el mejor de los casos. Y entonces hay que distinguir la estrategia de mediano y largo plazo para hacer andar un país de algunas pequeñas tácticas que luego se han ido usando. Por ejemplo, la convertibilidad. Eso fue una táctica, porque era de corto plazo. ¿Qué pasa? Los tácticos, los pocos tácticos que hemos tenido en el gobierno, porque a veces no hemos tenido ni estrategas ni tácticos, los pocos tácticos que hemos tenido se enamoran de la táctica cuando les empieza a funcionar. Y no saben flexibilizarla a tiempo. Pasó con la convertibilidad, por ejemplo. Pasó después, durante el kirchnerismo, después eso que permitió salir del 2001, después se eternizó y terminamos mal. Entonces, ¿cómo ve usted el asunto? Por ejemplo, para nosotros tener una persona como Macron, que ha estudiado en el ENA, la Escuela Nacional de Administración de Francia, y que lo considera un elitista, es impensable. Porque acá ese tipo de gente no la votaría. Entonces, ¿cómo ve usted a mediano plazo la salida de este verdadero atolladero en el que estamos ahora? ¿Cómo la ve? ¿Como un salto al vacío, votando a candidatos que no se sabe qué piensan y no sabe para dónde van? Un día dicen blanco, el otro día dicen negro y el otro día dicen rojo. O persistiendo en las mismas elecciones que ha habido siempre. Uno de cuyos problemas es que no hay de dónde elegir mucho. Porque si usted mira las últimas votaciones en Argentina, era elegir entre lo malo y lo peor muchas veces. No había opciones que a la gente, por ejemplo, ¿usted lo iba a votar a Bordón? No, lo votaron a Menem. Y así como eso hay 20 ejemplos. Entonces, ¿cómo ve la salida de este verdadero cenagal en el que estamos? Soy historiador, así que voy a salir por un momento de mi rol. Y lo cierto es que si nosotros vemos los grandes, que esto es debatible completamente lo que voy a decir, pero si uno ve los tres grandes proyectos a mediano y largo plazo que tuvo la Argentina, el modelo agroexportador, el peronismo y luego el de Frondizi. Yo lo entiendo así. La realidad es que los dos primeros no incluyen a todos, pero solamente tuvimos tres proyectos en 200 años que miraron a más allá de 50 años. Podemos criticarlos o no, un modelo agroexportador, un modelo industrial y un modelo desarrollista como el de Frondizi. El propio desencuentro que hemos tenido los argentinos en el siglo XX nos impidió de alguna manera poder construir un proyecto común. Yo creo que el desafío es poder construir un proyecto común donde estemos todos, donde pueda haber un reconocimiento a la alternancia en el poder y no asustarnos porque haya alternancia. Todo lo contrario, es natural, porque el que está en el poder hoy tiene que en algún momento pasar a descansar para que su propia agrupación política pueda renovarse, pueda repensar y pueda acompañar al siguiente, porque en última instancia son momentos donde alguien gobierna y el otro acompaña desde la oposición, desde el control, etcétera. Pero creo que ahí el desafío culturalmente es cómo poder trabajar en equipo cuando tenemos modelos personalistas al momento de ejercer el poder. Entonces, por un lado, culturalmente exigimos que se actúe de una manera, pero decimos tenemos que trabajar de otra. Desde el punto de vista electoral, algo que me llamó la atención, no soy especialista, pero lo señalo, quizás alguien del público pueda tomar. Uno empieza a observar que entramos en un modelo de movimientos políticos, mejor o peor, o con mayor característica o menor característica de movimiento político, pero cuando uno ve el sector electoral hay una fragmentación. Entonces pareciera por un momento que tenemos un modelo personalista en el... Ahí hay una nueva tensión, o sea, nadie puede o cuesta muchísimo lograr grandes mayorías. Y si pensamos desde los 90 hacia atrás, muchos lograban mayorías mucho más abultadas. Muchas más abultadas. Estamos hablando de un peronismo del 60% en la década del 70. Mismo Alfonsín en el 83, etcétera. De la Rúa mismo. De la Rúa mismo. Entonces, esos números son extraordinarios. Entonces, ahora aparece el desafío de, dentro de un modelo personalista de ejercicio del poder, tener que acordar con otros para lograr mayorías, un electorado que se va segmentando, y la realidad es que tenemos que lograr, como decía al principio, lograr ese acuerdo común, ¿no? Por lo menos establecer 7, 8, 9 o 10 puntos en los cuales todos estemos de acuerdo y salgamos de un péndulo histórico también, ¿no? Tenemos un modelo pendular bastante complejo
en grandes políticas públicas, ¿no? Una especie de acuerdo de la Moncloa. Ojalá, ojalá. Sí. Uno mira el acuerdo de la Moncloa, no era algo tan optimista, digamos, no era algo tan, digamos, general, tan amplio, era una cosa más bien pequeña. Lo que un acuerdo, claro, un acuerdo breve, que todos se comprometieron a respetar. ¿Sí? Y respetaron. Exactamente. Acordar entre 5 o 10 puntos los que querramos, claro, y acordarlos como sociedad y decir, bueno, esto no lo tocamos, esto lo vamos a cumplir todos. Por supuesto, el debate político, la lucha política, la atención de los poderes tienen que estar porque es propio de la dinámica, y también esa dinámica tiene que darse en un marco cultural. Tenemos características culturales que no las podemos negar. Claro. Entonces no podemos ser otra sociedad porque tenemos rasgos culturales distintos. Escandinavia. Claro. Por ejemplo. Exactamente. Claro. Somos latinos, Claro. Mayoritariamente descendientes de italianos, españoles, de diferentes regiones de cada uno de esos lugares y de otros lugares del mundo, ingleses, irlandeses, etcétera, franceses. No quiero olvidarme de nadie por las dudas, pero la realidad es que somos un gran cóctel cultural que es interesantísimo. Entonces, en la medida que nos empecemos a entender, vamos a poder acordar. La última pregunta. El tiempo, la verdad que ha pasado muy ameno, pero fue muy agradable todo. Y la última pregunta, en el marco de las situaciones que América del Sur nos está mostrando últimamente, que son más o menos parecidas, sociedades hartas de los políticos tradicionales, que en algunos casos votan a sujetos que son verdaderos desconocidos, el caso de Chile, por ejemplo, el caso de Perú, ahora con Colombia, probablemente se dé. Bueno, Brasil ya fue hace tiempo, Bolsonaro era desconocido cuando comenzó la campaña. ¿Usted cree que un panorama así se pueda vivir en Argentina o cree que todavía la sociedad argentina no está madura o no está tan exhausta de las ideas tradicionales como para llegar a eso? Una pregunta sencilla que era la última, me imaginé. Vuelvo a decir, tengo que salir del rol de historiador. Los políticos son emergentes de nuestra propia sociedad. O sea, quien logra un espacio político es porque la sociedad está en una demanda, y eso ha sucedido históricamente, y quien ocupa el espacio es porque está dando alguna respuesta a esa demanda. Lo cierto es que tenemos sociedades, sobre todo la sociedad argentina, que logró cierta igualdad económica en algún momento. Algunos hablan del sueño americano, yo hablo del sueño argentino, lo tuvimos, ¿no? 59% de clase media. Cuanto más clase media hay más movilidad social y hay más acceso a bienes y servicios. Y culturalmente también se crece en formación. Estamos en un país que esa clase media se va achicando, se va empequeñeciendo, algo que nos caracterizó en situaciones anteriores. Hoy, y no digo por un espacio político determinado, en las últimas décadas se está reduciendo esa clase media. Entonces, nos estamos enfrentando quizás a algo que no habíamos vivenciado en 60 o 70 años atrás, que es las diferencias sociales, ¿no? En la pandemia, alguna vez alguien me preguntó, yo decía, somos privilegiados por poder comer todos los días, por poder prender la luz, por tener acceso a una wifi, por tener acceso a un servicio sanitario. Entonces, cuanto más desigualdad social, es más difícil generar un proyecto. Entonces, ese acuerdo tiene que incluir ese desarrollo social. En todas las esferas. Podemos tener muchas formas de ver el camino así, pero tenemos que acordar algunas cuestiones pequeñas para poder llegar a lo que podemos. Y en un corto plazo, porque la cantidad de pobreza que tenemos no genera simplemente la situación de hoy y que lo puedo solucionar mañana rápidamente. No, porque quien no come bien hoy tiene problemas de desarrollo físico, tiene problemas de desarrollo intelectuales, o sea, estoy afectando el país hacia futuro. Entonces tengo que pensar en cómo insertar a aquellos que están fuera del sistema en el sistema, pero no solamente para insertarlos en el acceso a bienes y servicios, sino que puedan volverse miembros con dignidad dentro de nuestra comunidad, ¿no? Yo a veces digo, más que la ayuda tiene que ser el auxilio para que la persona ingrese en el sistema, permanezca y sus hijos sean parte del sistema y tengan una idea de futuro. Yo tengo un proyecto de ley redactado desde hace tiempo, que
espero alguna vez poder ponerlo en las manos correctas para que eso funcione, que es una ley de acceso a la tierra para familias trabajadoras, un lote, una casa, pero con condiciones. No delinquir, pagar algo, porque la gente por lo que no paga no lo valora. Si todo es gratis, si todo es libre, eso no se valora. La experiencia me ha indicado eso. ¿Cómo ve usted la desigualdad en la distribución de la tierra en Argentina? ¿Y cómo ve usted el otro fenómeno, que es la toma? ¿No le parece que habría que hacer, entre medio de ambas cosas, una regularización dominial al estilo de la ley Pierri, pero más, digamos, más optimista, más abarcativa que la ley Pierri? Para evitar justamente que el país esté tomado en casi todas las provincias en sectores importantes, por parte de minúsculos grupos, algunos que se autoperciben indígenas, otros que son simples fascinerosos. Bueno, es interesante la entrevista porque estoy saliendo de mi rol de historiador, pero bueno, acepto el desafío. Ya aquí hablo quizás como ciudadano, ¿no? No ya desde un contenido técnico. Como un hombre inteligente. Hoy en día no es tan fácil hablar de temas importantes sin que, por ejemplo, se cuele la grieta, que hace que haga que la gente o directamente ponga un cassette y hable de lo que le dijeron. No, usted es una persona que tiene pensamiento propio. Yo creo que tenemos que lograr la pandemia dio una oportunidad, si bien dio muchísimo dolor por las pérdidas humanas, la imposibilidad, como decíamos recién, de acceder a bienes y servicios, nos dio la posibilidad de diagnosticar la situación del país. Tenemos un mapa. Un revelador. Esa primera etapa, cuando se preguntaban cuántas camas tenemos y cuántos médicos tenemos, no me hubiera estar en los zapatos de aquel que tiene que tomar las decisiones sin tener la información, debe ser angustiante. Hay que tener un liderazgo muy, muy fuerte para poder sobrepasar la falta de información. Y creo que eso no lo tenemos que perder. O sea, la idea de argentinos que no tienen acceso a bienes y servicios, yo lo diría mucho más general todavía que la propiedad a la tierra. El que está reclamando es porque tiene una necesidad. Tenemos que ver cómo la canalizamos. En orden. No, por supuesto, cuando yo hablo de canalizar, lo digo de acuerdo con la Constitución en la mano y con la ley en la mano. Canalizar en forma desordenada para mí no es canalizar. Y tenemos que entender que también la paz es dinámica, o sea, la paz no es estática. O sea, y estar atentos al reclamo del otro, no tener miedo al reclamo. Reclamar no está mal, está bien. Aquella frase de Gandhi, no hay un camino hacia la paz es el camino. Exactamente, hay que caminar, el sendero se hace caminando. Y yo creo que ese mapa que tuvimos, que duele saber que hay una Argentina que no accede a sus derechos. Tenemos que lograr, vuelvo a decir lo mismo que dije recién, perdón si soy reiterativo, lograr ese proyecto, ese acuerdo donde todos puedan acceder, donde establezcamos algún tipo de plazo. Uno a veces escucha debates en otros países y quizás el que se está postulando, no digo que aquí se haga mal, digo, allí se hace distinto. Dicen, bueno, yo quiero que tal sector de la sociedad acceda a tales bienes. Y a veces los bienes, uno ve que esa sociedad tiene más logros y están hablando de la educación de los hijos, las vacaciones, el acceso a la propiedad. Nosotros quizás en muchos casos estamos mucho más lejos. Entonces, tenemos que recuperar el sentido de ese federalismo. Todas nuestras provincias no están en igualdad de condiciones. Bueno, hablar del sistema de coparticipación y el sistema rentístico para que pueda haber desarrollos más homogéneos. Es todo un desafío. Poder, sin duda alguna, poder modificar la situación de pobreza y poder llegar a esa clase media grande que tuvimos en algún momento. Poder recuperar la educación. Yo creo que estamos en un momento ideal porque nos estamos dando cuenta de en qué situación estamos. Y vuelvo a decir, no hay que temer ni a la crisis, ni a las crisis, y creo que tampoco hay que temer ni al debate, ni al reclamo. Uno tiene que escuchar. Sí, por ahora el sistema político argentino ha resistido cuando ya se cayeron Chile, Colombia, Perú, que en cualquier momento puede terminar en un desquicio. Eso son con procesos diferentes, pero que uno ve que son tumultuosos, que son turbulentos. Esperemos que aquí el sistema político siga resistiendo.
Doctor Frontera, ha sido un placer realmente. Si quiere despedirse de los oyentes. Primero, nuevamente agradecer a D&D, a Hugo Duvaldo, a Santiago Dalbano, que los veo aquí, tras la cámara. Agradecerle a usted, doctor Marcelo López Mesa, que ha sido muy agradable la entrevista. Gracias por haberme hecho salir del rol, de la zona de confort, y bueno, espero haber dado respuesta a sus preguntas, y gracias a quienes nos escucharon y nos siguieron en el día de hoy. Hasta la próxima entrevista, ha sido un placer. Buenos días.